¿Qué tal? Hasta ahora hemos hablado de cómo procesar las excepciones o incluso de cómo lanzar las excepciones. Cuando se lanza una excepción, pero no se atrapa dentro de un bloque try-catch en un alcance específico, la pila de llamadas a métodos se limpia y se hace un intento de atrapar la excepción en el siguiente bloque try exterior. A este proceso se le conoce como limpieza de la pila. Limpiar la pila de llamadas a métodos significa que el método en el que se atrapó la excepción termina, que todas las variables locales en ese método quedan fuera del alcance y que el control regresa a la instrucción que invocó originalmente a ese método. Si un bloque try encierra a esa instrucción o si no se atrapa la excepción, se lleva a cabo otra vez la limpieza de la pila. El siguiente código nos permite entender en qué consiste esto de la limpieza de la pila. Aquí en el método main estoy creando el objeto y a su vez estoy invocando el método 1. Método 1 invoca a método 2. Método 2 invoca a método 3. Método 3 a su vez lanza una excepción, pero no tiene tratamiento, o sea, no hay ningún bloque try-catch tratando de capturar esta excepción que se genera aquí mismo. Simplemente se declara como parte de las declaraciones de la excepción del método 3 mediante la cláusula throws. A su vez, método 2 invoca a método 3, pero nuevamente la excepción que se genera en método 3 no es tratada, sino que también se declara como parte de las declaraciones de excepciones de método 2. No es sino hasta método 1 en donde a esta excepción generada en método 3 se le da un tratamiento, pero en método 1. Aquí se invoca método 2 y la excepción que produce método 2, que a su vez viene de método 3, es tratada en el bloque catch de método 1. Si ejecuto esto, aquí la excepción dice excepción generada en método 3. Y aquí vemos este mensaje, excepción generada en método 3, que es lo que yo tengo aquí en system. Vamos a ponerle rr. Excepción generada en método 3, esto lo estoy obteniendo mediante e.getMessage, pero tratada en método 1. Entonces la excepción, como vemos aquí, se está generando en un método, pero no es sino tratada hasta un método mucho más arriba. Y puede así haber tantos métodos, public void método 4, tantos métodos queramos, método 2 y aquí throws exception y así sucesivamente. Se invoca método 4, vamos a ponerle aquí método 5 y a final de cuentas el que invoquemos en método 1 sea método 5. Entonces, en tanto que ninguno de estos métodos trata con el error generado desde método 3, si te das cuenta, método 2 invoca método 3, método 4 invoca método 2, método 5 invoca método 4, y como quien dice, se van pasando el método, y eso es a lo que se le llama la limpieza de la pila. Si yo ejecuto esto, vemos que nuevamente la excepción generada en el método fue generada en el método 3, pero tratada en método 1, porque fue el método 1 el único que se hizo cargo de la excepción. Si yo en algún otro método hago ese tratamiento, vamos a poner bloque try catch aquí, try catch. Si yo el método 3 lo trato aquí, entonces vamos a copiar esto, pero tratada en método 2. Si ejecutamos esto, run file, vemos excepción generada en método 3, pero tratada ahora sí en método 2. Y ya no tiene, aunque método 2 a su vez fue invocado por método 4 y método 4 por método 5 y método 5 por método 1, y aquí ya hay un tratamiento de excepciones, ya la excepción no llega hasta acá arriba, sino que en el bloque o en el método donde haya un tratamiento para dicha excepción es donde se trata la excepción generada
desde método 3. Y si a su vez en método 3 se tratara dicha excepción, por ejemplo, así, catch exception en system.err.println, la excepción se trató en método 3. Vamos a ver entonces dónde se trata. Y como podemos ver, si el propio método que genera la excepción le da tratamiento, entonces no habría ningún problema. También puede ocurrir que este mismo método vuelva a relanzar, como ya vimos en alguna ocasión, vuelva a relanzar la propia excepción, y entonces ya no le daría tratamiento aquí, sino, bueno, le daría un tratamiento parcial, por así decirlo, pero la volvería a lanzar hasta método 2. Vamos a ver. La excepción se trató en método 3, que es el mensaje que tenemos aquí, pero como la vuelve a lanzar, entonces tenemos este mensaje, excepción generada en método 3, pero tratada en método 2, porque método 3 en el catch volvió a lanzar la excepción, que fue a su vez capturada en método 2. Si método 2 hiciera lo mismo, throw, volviera a lanzar la excepción, ejecutamos. Entonces la excepción se trató en método 3, o sea, sí se le dio cierto tratamiento en el método 3, pero método 3 volvió a lanzarla. Excepción generada en método 3 pero tratada en método 2, aquí también la tenemos, porque sí le dio cierto tratamiento, pero nuevamente al ser lanzada, método 2 la pasó a método 4 la pasó a método 5, y método 5 fue invocado en método 1, y a su vez método 1 también le dio tratamiento al mismo error, y por eso tenemos aquí excepción generada en método 3, pero tratada en método 1 también. Como método 1 no vuelve a relanzar esta excepción, entonces aquí finaliza la pila de llamadas a métodos. En esta otra clase, que he llamado limpieza pila, tenemos también un poco sobre lo que acabamos de hablar, sobre la limpieza de pila, pero aprovechamos también para ver algunos de los mensajes, o más bien del tipo de información que podemos obtener a partir de los objetos exception que se generan cuando se dispara una excepción. Recuerda que las excepciones se derivan de la clase throwable, como ya hemos mencionado, la cual ofrece un método llamado printStackTrace. Ese método printStackTrace envía el flujo de error estándar al rastreo de la pila. Ya hablamos un poco sobre lo que es el stack trace o rastreo de la pila, y sabemos que a menudo esto nos ayuda a depurar los programas. La clase throwable también proporciona un método llamado getStackTrace. Es un poco diferente. Este método obtiene la información de rastreo de pila que podría imprimir printStackTrace, pero lo que hace getStackTrace es que devuelve un arreglo con los stackTrace. En un momento más vamos a ver en detalle cada uno de estos. También tenemos el método getMessage de la clase throwable, y ese método getMessage devuelve la cadena descriptiva almacenada en una excepción. Ya tuvimos oportunidad de hablar de ese método getMessage un poco cuando hablamos de la otra clase, aquí la que tengo por aquí. Aquí getMessage lo que obtiene es el mensaje de error que se manda en la excepción. Aquí en este objeto, este objeto exception, este es el mensaje de error, y eso es lo que nos va a devolver getMessage. En el caso específico del método getStackTrace, lo que hace es que obtiene cada uno de los elementos StackTraceElement en un arreglo, y se pueden invocar sus métodos getClassName para obtener el nombre de la clase, getFileName para obtener el nombre del archivo, getLineNumber y getMethodName. Vamos entonces a analizar el programa que tenemos aquí. Tenemos el método main que está ejecutando método 1. Método 1 a su vez invoca método 2. Método 2 invoca método 3. Y como vimos en el ejemplo pasado, método 3 lo que hace es lanzar la excepción. Y ya sabemos que al no darle tratamiento a la excepción que está lanzando, tenemos la obligación de declararla aquí mediante la cláusula throws. Entonces viene acá a método 3, al no darle nuevamente tratamiento, tenemos obligación de declararla, y la lanza a método 1, que se invoca aquí,
y el método 1 tampoco se le está dando tratamiento, sino que hasta el método main es donde ya se está dando el tratamiento a la excepción. Aquí se invoca método 1, pero recuerda, viene desde método 3 la excepción que fue lanzada. Ok, ahora en el catch, donde ya estoy dando el tratamiento a la excepción, hago una impresión de error, system.err.print, y envío, o más bien imprimo el mensaje, que en este caso es la excepción se lanzó en el método 3. Imprimo el mensaje con una impresión con formato y después imprimo la pila de llamadas a métodos, que es algo de lo que ya vimos unas clases antes. Después, mediante el método getStackTrace de la excepción, recuerda, estamos tratando con el objeto exception que se capturó en este try catch. Bueno, de ese objeto exception tenemos también el método getStackTrace, y getStackTrace lo que hace es devolver un arreglo, podemos verlo aquí en el JavaDoc, obtiene un arreglo de objetos stackTraceElement. Esos objetos los hemos guardado aquí en elementos rastreo. Después hacemos simplemente unas impresiones, rastreo de la pila de getStackTrace y pusimos clase, usamos tabuladores, archivo, tabuladores, línea, tabulador y método. Ahorita vamos a ver el resultado de esto. Simplemente es para tabular los resultados que nos va a dar cada uno de los elementos de rastreo que se obtienen por getStackTrace. Bueno, ya aquí en el for simplemente voy recorriendo cada uno de los elementos de getStackTrace y voy imprimiendo sus resultados. En un momento dado imprimo el nombre de la clase que lo invoca, de donde se generó la excepción, el nombre del archivo, la línea en donde se generó la excepción y el nombre del método. Voy a ejecutar esto para que veamos los resultados. La excepción se lanzó en el método 3, que es el mensaje que tengo aquí, y que lo estoy imprimiendo en esta parte. Exception.getMessage es este mensaje que tengo aquí. Después dejo dos, bueno, creo que 2 es un poco excesivo, voy a dejar uno nada más mejor. Profile, está mejor así. Después venimos con el printStackTrace, pero este no necesariamente es síncrono, o sea, no se ejecuta secuencialmente siempre. De hecho, esta parte del printStackTrace se vino a ejecutar hasta acá abajo. A veces varía, de hecho. O sea, a veces se ejecuta de una manera, a veces... Mira, ya se ejecutó de manera diferente. A veces así pasa con el printStackTrace. Bueno. Tenemos por aquí el getStackTrace, que lo que hace es devolver cada uno de los elementos del stackTrace. Elementos rastreo. Aquí imprimí este rastreo pila del getStackTrace. Y después system.out.clase archivo línea método, que es lo que tenemos aquí. Este letrero de aquí que se coló, vamos a decir, es parte del printStackTrace. Bueno, entonces pusimos clase, archivo, línea, método. Lo que estoy obteniendo con esta información, lo que estoy imprimiendo es todos los elementos o todas las cuestiones relacionadas con la pila de llamadas a los métodos cuando ocurrió esta excepción. Entonces aquí puse el nombre de la clase. Bueno, aquí están los encabezados que te decía. Después imprimo nombre de la clase, tabulador y después nombre del archivo, que es limpieza pila.java, tabulador y después el número de línea en donde se generó la excepción, que es, en este caso me indica que es la 39, y finalmente el nombre del método. Y si vemos, aquí en la línea 39 es donde se generó la excepción, y así me va imprimiendo, va recorriendo todo el ciclo for, para irme imprimiendo cada uno de los elementos, pero ya con la información que yo le estoy solicitando. El printStackTrace, pues hasta cierto punto, pues imprime prácticamente lo mismo que estoy yo imprimiendo acá. Solamente que aquí lo puedo personalizar o puedo obtener alguna información específica que yo quiera. Bueno, dejamos hasta aquí esta clase. Te saluda Javier Vázquez. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.